Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar un like en nuestro video. Hoy tenemos una noticia que ha encendido todas las redes sociales y que involucra directamente a dos de los nombres más comentados del momento, Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu. Amigos, lo que salió a la luz ha dejado a todos con la boca abierta y promete cambiar por completo la percepción que muchos tenían sobre la relación entre ellos. ¿Listos para conocer los detalles? Pues acompáñenme porque esto se pone muy interesante. Todo comenzó cuando uno de los amigos más cercanos de Mert decidió hablar. Sí, hablamos de un círculo muy reducido, alguien que conoce bien cada paso del actor. Este amigo, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló que Mert todavía recuerda de memoria el número de teléfono de Afra. Él nunca lo olvidó, lo dice de vez en cuando como si fuera algo natural, confesó el allegado. Esta declaración rápidamente se volvió viral en internet y provocó todo tipo de reacciones. Muchas personas comenzaron a preguntarse, ¿qué significa esto realmente? ¿Será que Mert todavía tiene sentimientos que no ha podido dejar atrás? En medio de la polémica, las cámaras no tardaron en seguir cada movimiento de Mert. Durante un reciente evento, los periodistas lo interceptaron y uno de ellos le preguntó directamente, Mert, ¿es cierto que aún recuerdas el número de Afra? El actor, con una sonrisa nerviosa, respondió, algunas cosas simplemente no se borran. No significa nada más que eso. Sin embargo, su tono y la forma en que bajó la mirada dieron mucho de qué hablar. Y, como sabemos, los gestos dicen a veces más que 1000 palabras. Por su parte, Afra también fue consultada al respecto cuando salía de un restaurante en Estambul. Ante la pregunta de los reporteros, ella dijo brevemente, no tengo comentarios, esas cosas forman parte del pasado. Pero su incomodidad era evidente, y muchos testigos aseguran que no esperaba que un detalle tan personal saliera a la luz pública de esa manera. Se notaba que estaba molesta, su tono fue frío y cortante, mencionó una persona que estuvo presente. Mientras tanto, en las redes sociales los fanáticos no paran de especular. Algunas seguidoras aseguran que este gesto de Mert demuestra que Afra todavía es alguien muy importante en su vida. Uno no se guarda un número en la memoria si no hay un lazo emocional fuerte, comentó una usuaria en Twitter. Otras, sin embargo, opinan que simplemente es un hábito o un recuerdo sin relevancia. Es posible que Mert tenga buena memoria y nada más. No significa que todavía esté enamorado, escribió otra persona. Lo cierto es que esta revelación ha puesto a ambos en el centro de una tormenta mediática. Recordemos que la relación entre Mert y Afra siempre estuvo rodeada de rumores, complicidad en los rodajes y una química innegable que traspasaba la pantalla. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, sus miradas y gestos siempre dieron material para que los fans soñaran con esa posibilidad. Ahora, este detalle del número de teléfono se suma a la lista de indicios que alimentan la narrativa de un vínculo especial. Pero esto no fue lo único que salió a relucir. Días después, varios medios comenzaron a difundir imágenes inéditas de los dos actores en reuniones privadas con amigos comunes. En dichas fotografías, aunque no se los veía en actitudes comprometedoras, sí transmitían una complicidad difícil de ocultar. Las sonrisas compartidas, las miradas cómplices y los gestos naturales encendieron aún más la imaginación de los fanáticos, quienes no tardaron en comentar, ahí hay algo que nunca terminó. Los programas de entretenimiento aprovecharon la situación para dedicar segmentos completos a analizar cada detalle. Expertos en lenguaje corporal fueron invitados a opinar sobre las entrevistas recientes y las imágenes filtradas. Uno de ellos señaló, cuando Mert menciona el número de Afra y baja la mirada, está mostrando una conexión emocional que sigue latente. Afra, al evitar responder de forma clara, también está evidenciando que el tema aún la afecta. Estas declaraciones fueron suficientes para que los titulares hablaran de un amor inconcluso. Mientras tanto, las marcas que trabajan con ambos actores comenzaron a mostrar cautela. Algunas campañas conjuntas que se habían planificado quedaron en suspenso,
ya que las empresas no querían arriesgarse a quedar en medio de la polémica. Sin embargo, para otros, esta tormenta mediática resultó ser una oportunidad. Un reconocido diseñador turco invitó a Mert y Afra a protagonizar su próxima colección, confiando en que la atención mediática generaría aún más expectación. En redes sociales, los debates no cesan. Algunos fanáticos incluso crearon hilos recopilando cada interacción pasada de la pareja, desde entrevistas antiguas hasta escenas detrás de cámaras. Es imposible que todo haya sido actuación, decía un tuit que acumuló miles de likes. Otros, en cambio, pidieron respeto y subrayaron que ambos tienen derecho a mantener su vida privada alejada de la prensa. Lo curioso es que en medio de toda esta agitación, varios colegas de la industria también se animaron a hablar. Un actor que compartió rodaje con ambos aseguró en una entrevista, la conexión que tenían era única, eso no se puede fingir. Incluso fuera de cámara se cuidaban mutuamente. Estas palabras avivaron aún más las teorías sobre un amor que nunca se apagó del todo. La prensa internacional tampoco se quedó atrás. Medios de España, México y Argentina replicaron la noticia, destacando el furor que genera la pareja turca en distintas partes del mundo. Para muchos, esta historia trasciende fronteras porque combina todos los ingredientes de un drama romántico: pasión, misterio, rumores y declaraciones contradictorias. En paralelo, algunos periodistas empezaron a especular sobre si esta exposición mediática podría abrir la puerta a un reencuentro profesional. No sería la primera vez que productores deciden reunir a dos actores polémicos para aprovechar la atención del público. ¿Podría un nuevo proyecto en pantalla volver a juntar a Mert y Afra? La posibilidad está sobre la mesa, y muchos seguidores ya la reclaman con entusiasmo. Por ahora, ni Mert ni Afra han querido dar más explicaciones. Ambos se mantienen ocupados con sus proyectos actuales, aunque cada aparición pública termina inevitablemente girando en torno al mismo tema. La incógnita persiste: ¿es esto simplemente un recuerdo del pasado o la señal de que hay algo más que aún no se ha contado? Lo único seguro es que el tema seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Las redes sociales, la prensa y los propios fanáticos no parecen dispuestos a soltar el asunto. La historia de Mert y Afra, con sus silencios, miradas y revelaciones inesperadas, se ha convertido en una de las telenovelas reales más seguidas del momento. Y mientras tanto, queridos seguidores, la expectativa crece. Cada gesto, cada palabra y cada rumor se analiza al detalle, como si se tratara de pistas en un misterio sin resolver. Lo que empezó con la simple confesión de un número de teléfono, hoy es un fenómeno mediático que pone a dos de las estrellas más queridas de Turquía en el ojo del huracán. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo en su historia, o el último eco de un amor que quedó en el pasado? El tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que nadie quiere perderse ni un solo detalle de esta trama que parece sacada de una serie, pero que ocurre en la vida real. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Se trata de un simple recuerdo sin importancia o de una señal de que Mert todavía guarda algo en su corazón por Afra? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras próximas noticias llenas de emoción y sorpresas. Nos vemos en el siguiente video.